Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por haber asistido a esta invitación. Bien, aquellos que no me conocen o aquellos que no me reconocen, porque la verdad es que yo muchas veces ni yo me reconozco. Claudio dijo que está gordo y pelado, Cristóbal. Y claramente, en ese tiempo era un muchacho delgado y con algo más de pelo, tampoco mucho. Aquellos que no saben deben haberse metido a revisar la historia del programa OVNI, del famoso y bullado caso Irenco, que ha sido el caso que ha despertado mayor interés en la ufología, no solo nacional, sino que internacional, porque fue un caso bien emblemático. Y mucha gente me escribió durante esta semana diciéndome: Cristóbal, por favor, no me decepciones. No me decepciones. Es imposible no poder decepcionar a alguien. Porque por un lado, hay gente que está esperando que yo dé ciertas respuestas. La expectativa que tengo de alguien de que me dé ciertas respuestas es la expectativa de él, espero que no me decepcione. Yo les voy a contar que yo puedo tener muchas falencias en mi vida, muchos errores, pero una de las cosas que me enseñó mi mamá de toda una vida es a no mentir, es a no decir cosas que no son. Entonces, yo lo que les quiero decir es que en esta conversación yo les voy a hablar de mi verdad, que no necesariamente es la verdad que algunos quieren escuchar. Por lo tanto, yo tengo claro que mi argumentación o lo que yo vaya a contar acá puede que a alguien no le guste tanto o a alguien sí le guste tanto. Yo no pretendo convencer ni a los seguidores de Claudio Pastén, ni a las personas si creen o no creen en extraterrestres o en ovni o incluso en el fenómeno propiamente tal. Pero la primera pregunta que valdría la pena señalar es: ¿por qué decidí hablar después de 20 años? Por ahí un sujeto dijo: es porque yo hice unos videos. Nada que ver. Nada que ver. Yo les voy a contar sencillamente porque durante años, cada vez que voy a realizar un curso, un seminario, a profesionales de la salud, salta alguien que dice: bueno, oiga, ¿podría contar el caso de Irenco? ¿Es verdad o no es verdad? Se sembraron muchas dudas al respecto. Yo ya, como les relaté en mi currículum anterior, yo llevo años dedicándome a la línea clínica, a la línea más dura, a la línea terapéutica. Nosotros tenemos el centro clínico más grande de Latinoamérica en materia de hipnosis clínica para tratar pacientes. Entonces, no era tema mío ya la ufología. A mí me pasó que después del programa OVNI, mucha gente se paraba en la calle y me hablaba del tema ufológico. Y a mí, independientemente que me puedan gustar o no gustar los temas ufológicos, y respeto a la gente que le encanta la ufología, no era un tema de mi preferencia normalmente. Y la gente me cuenta, hoy en día me escribió mucha gente hablándome de su experiencia ufológica. Y para serles sincero, no es un tema que yo me dedique ni haga investigación. Por lo tanto, decidí hablar. Ustedes, capaz que alguno de ustedes se ría y otra se siente identificada y diga: yo fui. Me empezaron a escribir mail durante meses, y este último tiempo incluso me rayaron el muro de algunas clases y docencia que estaba haciendo en mi Facebook, diciendo: Cristóbal Schilling, tú tienes los secretos del universo. Claudio Pastén te hizo una hipnosis, tú le hiciste una hipnosis a Claudio Pastén, y que no has develado jamás. Y ahí están los secretos del universo. Por favor, dáseselos a la humanidad. Yo le mandé una mail muy educadamente a esa persona. Me pregunto a la doctora Cordero qué le hubiera mandado escrito, pero yo fui muy educado. Y le escribí y le dije: mire, ¿sabe qué? Yo no tengo los secretos del universo.
Yo no tengo eso que usted señala que son los misterios quizás de si Adán y Eva existieron. No tengo idea cuáles serán los misterios. Y así se ha especulado durante años que no fui por esta razón, que no fui por esta otra. ¿Y qué es lo que hice? Yo dije, ya se acabó esto. Voy a citar a la mayor cantidad de gente que le gusta el fenómeno ovni y que ha especulado o que se pregunta muchas cosas durante tanto tiempo. Y voy a contestar de una vez por todas todo esto. Pero entiéndanme que mi tema es la investigación clínica científica de los fenómenos relacionados con la emoción del ser humano. Depresión, crisis de pánico, disfunciones sexuales, adicciones. A eso me dedico. Yo no me dedico a mirar al cielo a ver si Irenco se aparece o no se aparece. Pero he decidido hablar detalles que ninguno de ustedes sabe. Entonces, ¿qué es lo que hice? Cuando anuncié que iba a preparar esto, dije, bueno, voy a ver un poco qué pasó con el caso Irenco en adelante en el tiempo. Y me puse a revisar conferencias que daba Claudio Pastene en los distintos plataformas que hay, desde la televisión, y me puse a ver todo lo que podía ver para prepararme un poco y entender qué había pasado en estos 20 años del caso Pastene. Y ahí me empecé a encontrar con una serie de ufólogos que hacían unas críticas que también pretendo esta noche, aclarar, porque realmente algunas son una vergüenza, o los expertos que pusieron a criticar la hipnosis que yo puedo haber hecho. Entonces, hay tantas personas que se han llenado la boca y han ido a programas, han hecho programas sobre el caso Irenco y han criticado y han puesto fotografías mías. Con esta entrevista espero que cada uno de ustedes entienda al menos mi verdad. Mi verdad que tiene una diferencia también. Es mi verdad después de 20 años de crecimiento y desarrollo profesional, en donde ¿saben quién va a ser la primera persona a quien voy a criticar? A mí mismo. Porque obviamente hoy tengo 20 años más de experiencia. Hoy tengo 20 años más de experiencia clínica. Hoy tengo 20 años más asistiendo a congresos internacionales. Llevo 20 años más leyendo investigación científica como la gente en materia de hipnosis clínica. Por lo tanto, el primero que me voy a criticar es a mí mismo. Pero si se dan cuenta, yo los invité a mi canal de YouTube, o a mi canal de Facebook, a mi canal de Instagram. ¿Saben a cuántos programas de televisión me han invitado? ¿Saben a cuántos programas de televisión han querido que yo vaya? Entonces, lo primero es entender algo que es muy importante. Usted que le gusta la ufología, yo participé de un programa de televisión. En la ufología, ¿qué es? ¿Es una ciencia? ¿Hay investigación científica? ¿Es un negocio? ¿Hay fanáticos religiosos o fanáticos ufológicos? Me encontré con muchas cosas en este tiempo y voy a empezar a develar cosas que cáigale a quien le caiga. No sé si voy a decir nombres, pero cáigale a quien le caiga y varios de ustedes van a saber a quién estoy hablando. Ufólogos que cuando me encontraba con ellos me decían: oye, pero si ese es Claudio Pastelito, Claudio Pastel, ¿por qué un pastel? Nadie le cree. Y luego en la cámara, programa de televisión, decía: tremendamente interesante el caso, es un caso emblemático que tenemos que analizar. Es decir, personas que en la vida cotidiana, en la conversación, no le creían a Claudio o criticaban ciertas cosas de Claudio. Y en cámara decían cosas completamente distintas. En la ufología fui testigo de ver cómo algunas personas corrían, se desesperaban por tener imágenes inéditas de algún ovni, de alguna cosa, y que no las fueran a divulgar en ningún lado porque esa persona quería tener la primicia.
¿Qué quiero decir con esto? Que por qué hay creación de falsos videos, por qué hay tantos programas de televisión, o hay varios programas de televisión. A mí he visto varias veces en el History Channel, el programa de extraterrestre. ¿Por qué hay películas que se han hecho? ¿Por qué hay documentales? ¿Por qué hay un señor que se dedica a hacer un video en YouTube y tener su canal? O varios. ¿Por querer investigar? Pero que tengan una base científica, un ordenamiento. Muchos de esos videos no respetan nada. Es simplemente un programa, como estos programas de farándula, pero un programa ufológico. Esos son varios de los que vi. La gente también busca fama. Yo soy psicólogo. A mí no me hubiera costado nada aparecer en muchos programas de televisión y hacerme famoso. La gente busca fama. Otros alimentar su ego. Yo sé, yo soy el mejor, yo soy el que más sabe, yo soy el mejor ufólogo de Chile. Aparecer en la tele, que vaya caminando por la calle y me reconozca la gente. Hay mucha gente que lo hace. ¿Se han fijado en estos programas de televisión de imitación y cosas, y que hay un casting? Y uno dice, ¿qué cantidad de gente es la que se instala afuera? Y que quiere salir en la tele. Eso lo vamos a conversar más adelante cuando decimos que se llama a personas a dar su testimonio de experiencia ufológica. Se llena de gente. Y se llena de gente porque mucha gente necesita, quiere, desea salir en la tele. Ego. En una de esas no ganáis ni un peso. Pero es ego. Entonces, no me cabe duda que varios de ustedes que les gusta el tema ufológico, lee cosas, investiga, ve, etcétera, lee. Pero la pregunta es, ¿y esas charlas y esos seminarios? Plata. Esos libros, plata. Por ahí leía, me metí en esta semana a investigar. Y leía que en varios lados había turismo ufológico. Gente que ofrecía turismo ufológico. Plata. Y reconocimiento. Mira, él es tal persona. Mira, él es tal otro. ¿Y saben por qué el tema da para tanto? Porque aquí todavía no se ha bajado ninguna nave, se ha sacado fotos con no sé, con el presidente de Estados Unidos, y ha dicho, acá estamos, llegamos, somos, tóquenme. Es todo misterio. Caso Roswell, o Oswald, no, me van a perdonar si yo me equivoco en los términos, porque como les dije, no me dedico al tema de la ufología. Había gente que me dice, no, yo tuve un contacto extraterrestre, un contacto vía los extraterrestres y todo. Santo Tomás decía, ver para creer. Y el método científico dice, si hay algo, tiene que ser replicado por otros. Y si es replicado por otros y se da, es válido, es verdad, es una verdad. Si yo pesco una piedra, la suelto y cae en tantos segundos, y después otra persona pesca la misma piedra, o del mismo peso, del mismo volumen, y la tira y cae en el mismo tiempo, perfecto, se comprobó la hipótesis de la persona anterior. No sé si me siguen. Pero cuando hay un misterio, se transforma en algo similar a la fe en Dios. Muchos de ustedes pueden decir, yo creo en Dios. Varios de ustedes dicen, Dios me habla. Pero hasta ahora no hemos visto nunca que el cielo se abra, salga una luz y escuchemos todos al mismo tiempo, hasta el más ateo, hola hijo, soy Dios. No. Cuando se muere alguien, no ha vuelto hasta ahora. Alguien me va a decir, sí, pero hay libros de personas que han dicho que vuelve y todo. Bueno, pero revisemos si realmente es así. Entonces, cuando nos encontramos con una situación no corroborada científicamente, se da solo todo para la especulación o para las creencias. Y aquí nos podemos encontrar con dos caminos. ¿Crees o no crees en lo extraterrestre? ¿Crees que la luz que viste fue un ovni o no fue un ovni? ¿Crees que la experiencia mística que viviste fue un extraterrestre o no?
Eso es muy respetable y yo no lo voy a discutir acá. No lo voy a cuestionar. Pero si yo quiero investigar, voy a ir a la fuente de todo esto. Por ahí, varios ufólogos chilenos criticaron mi desempeño en el caso de la hipnosis de Claudio Pastén. Yo estoy llano a las críticas. De hecho, yo ya les dije que me voy a partir criticando yo. ¿Pero por qué no me llamaron? ¿Por qué llamaron a un empresario inmobiliario hipnoterapeuta para hablar de hipnosis clínica? Fíjense que muchos se han llenado la boca hablando del tema. Y aquí nos encontramos generalmente con una ufología amateur, aficionada como hobby, y otros que se meten muy fuertemente y quieren investigar el fenómeno. Un fenómeno que, como les digo, puede haber muchos videos, muchas cosas, pero tengo entendido que hasta ahora mi Salfate ha estado con un extraterrestre ahí abrazado y sacándose fotos y mostrándoselo al resto y paseándolo por las calles. Por lo tanto, la pregunta que quiero partir es si yo creo o no creo en los ovnis. No es tema. De hecho, yo creo que debe haber vida extraterrestre. Ese no es el tema. Lo que sí vamos a hablar es qué pasó en el caso de la hipnosis y el trabajo hecho con Claudio Pastén en ese tiempo. Y para eso, perdonen que yo en una de esas los aburra con la introducción, pero se hace súper necesaria. Y lo primero que les tengo que hablar es de la hipnosis clínica. Y la hipnosis clínica no es una herramienta de corroboración de nada. La hipnosis clínica nos permite acercarnos a una realidad. Pero está requete contraestudiado hace muchos años, desde mediados de los 80, principios de los 90, algo que en ese tiempo yo no sabía, de algo que se llama la falsa memoria. Las personas lo que recuerden en un estado hipnótico no necesariamente es algo recordado. Cuando mi cabeza le falta información, nuestro cerebro se encarga de rellenarlo. ¿Saben dónde se estudió esto? En pacientes con Alzheimer y pacientes con demencia senil. Esos pacientes, usted va a verlo al asilo y le dice: oiga, abuelito, qué entretenido fue el partido de dominó de ayer, ¿se acuerda? ¿Y saben qué va a decir ese anciano? Sí, me acuerdo. Y se va a acordar. Pero ¿saben qué? Ese partido nunca existió, pero accede a su memoria y como no la encuentra, la memoria crea un recuerdo falso. ¿Cuántos de ustedes sufrieron algún accidente de niño o les cuenta la tía la clásica anécdota de que algo pasó cuando ustedes eran muy chicos? Y ustedes se acuerdan, pero ¿saben qué? Probablemente ese recuerdo no es real. Ese recuerdo ha sido construido por su propia mente. Y si yo le hago una hipnosis, usted se va a acordar. Ahora bien, usted me va a decir: entonces la hipnosis regresiva no sirve de nada. No, sí sirve de mucho. Pero no siempre lo que recordamos es verdad. Entonces hay que tener tanto ojo. Entonces, lo primero que vamos a decir es que la hipnosis tiene ciertos parámetros y tiene ciertos estados. Muchas personas, y voy a partir con esto, muchas personas me decían: Cristóbal, Claudio Pastén, ¿estuvo hipnotizado, sí o no? La respuesta es sí. Estaba en un trance profundo. Y si no estaba en un trance profundo, Claudio Pastén está para Hollywood. Está perdiéndose en Chile y debería estar trabajando en Hollywood porque sería un actor
salvaje. Claudio Pastene sí estuvo en trance. Pero además de estar en un lugar cómodo. Vi una hipnosis de Nat Geo que se le hizo a Pastene por mi querido Rodrigo Fonsalida, al estilo Indiana Jones, con un gorro vaquero y haciéndole en plena naturaleza la hipnosis. Eso es tele. Es incluso poco probable que haya entrado en trance. Si tiene que estar la persona cómoda, en un lugar tranquilo, sin interrupciones, no entre medio de la naturaleza y él enfocado detrás. Eso es tele y es lo primero que vamos a hablar. Lo que ustedes ven, aquellos investigadores, aquellos ufólogos que estuvieron ausentes de este proceso, lo que ustedes vieron fue un programa de televisión. Y les voy a contar muchas cosas al respecto. Entonces, la hipnosis, la primera hipnosis regresiva, además, es la más válida de todas. Posteriormente, cualquier hipnosis posterior es show. ¿Por qué? Y lo sabe perfectamente las personas que siguieron haciendo hipnosis. ¿Por qué? Porque vendía. Porque Claudio Pastene resultó transformarse en un personaje que la televisión le gustaba. Chilevisión y todos los canales, venga Claudio Pastene, hagamos la hipnosis. Y hay hipnosis hechas por psiquiatras que sencillamente no tienen idea de hipnosis. Porque sabrían que en el momento en que Claudio Pastene da su testimonio, las posteriores hipnosis se llama contaminación del relato. Contaminación del relato. Cada vez que tú vas y le vas haciendo una y otra hipnosis a la persona, vas contaminando el relato, si es que este relato es real. Se da incluso en análisis de pericias de distintos tipos y se considera eso. Entonces, en la hipnosis también sucede eso. Debe ser en un lugar cómodo, no para la tele. Tiene que ser bajo condiciones, no para la tele. Al menos la hipnosis de Claudio Pastene fue en mi consulta, con un sillón, con un espacio cerrado, y en donde yo estaba calladito atrás. Lo que pasa es que después empecé a involucrarme en el tema. Pero lo que les quiero contar entonces es que todo este análisis que yo estoy haciendo es 20 años después. ¿Cuánta gente me criticó? Y claro, yo digo, después de la guerra todos somos generales, po. El trance, para que sea un trance positivo, tiene que tener ciertas características. En el caso de Claudio Pastene tenía pequeños movimientos, como pequeños tics, parpadeo de ojos, una relajación total, y una respiración distinta. Eso habla de un trance, y eso nos habla de un trance profundo, en donde además se conecta emocionalmente. La hipnosis, desde ese punto de vista, está bien hecha. Pero sí hubo muchos problemas en la hipnosis. Como les digo, la mente bajo hipnosis puede hasta mentir. Un mitómano en hipnosis miente. Yo me acuerdo, tengo un libro que se llama Detrás del péndulo, y en el Detrás del péndulo cuento la historia de una mujer que lo único que quería era que hipnotizara a su marido para ver si el marido había sido fiel o no a ella. Eso no funciona. La hipnosis no es un detector de mentiras. En este caso, era 1998. Alguien me dirá, no, Cristóbal, 1999. No, yo entré al programa de la productora Nueva Imagen en el año 98. En el año 98 yo ya llevaba 3 años trabajando con hipnosis.
4 años más o menos, 3, 4 años. ¿Saben por qué llegué a la hipnosis? Esto es importante, este dato es súper importante. Es relevante para la historia del caso Pastén. Yo estudiaba psicología, sin mucha vocación. Y llegó a mis manos el libro de Brian Weiss de Muchas vidas, muchos maestros. Y me lo leí en una noche y quedé fascinado y yo dije, esto es lo que yo me quiero dedicar. Yo quiero hacer esto. Me puse a estudiar hipnosis, me metí a Kabbalah. Kabbalah, para los que no saben, es una línea mística del judaísmo. Yo me metí sin ser judío, sin nada, me invitaron y yo dije, fantástico, Brian Weiss hace regresión a vidas pasadas y estudia Kabbalah. Por lo tanto, yo quiero ser el Brian Weiss chileno. ¿Y saben qué hice después? Me formé con Brian Weiss, conocí a Brian Weiss. Por eso les mandé una foto, para que vieran que efectivamente tengo en mi oficina el libro autografiado de Brian Weiss. Y para mí Brian Weiss era un ídolo. Yo lo admiraba y yo hacía lo mismo que él. Esto es súper importante, ustedes me van a perdonar el espacio. Pero en este caso, Brian Weiss lo que hacía era, en estado hipnótico, meter a la persona en regresión, llevarla al momento de su muerte, y en la muerte misma, en el espíritu, llegan maestros. ¿Y qué hace Brian Weiss con ellos? Habla con ellos. Habla con ellos. Entonces, en una regresión, se trabaja en tiempo presente. Y Brian Weiss, mi mentor de esa época, hacía regresión, maestros espirituales, y con los maestros espirituales conversa. Hay un libro incluso que habla solo de las conversaciones, que se llama Mucha vida, muchos maestros. O Diálogo con los maestros. Ayúdenme alguno que haya leído los libros del Brian Weiss. Pero hay un libro que solo se dedica al tema de los maestros. Yo hacía eso para cuando vi el caso Pastén. Yo solo me dedicaba a hacer hipnosis regresiva a vidas pasadas, como hipnoterapeuta. Ya están empezando a olfatear a aquellos inteligentes, a aquellas personas perspicaces. O sea, pasó lo mismo con el caso Irenco, sí, porque era mi modelo, el modelo que yo sabía. Yo estaba estudiando Kabbalah, hacía regresiones a vidas pasadas y hablaba con maestros espirituales. Yo usaba una lanita roja en la mano y rezaba en arameo. Por lo tanto, la influencia de Brian Weiss para el caso Irenco, esto es inédito, nadie lo sabe. Es vital. Es vital. Es vital. Porque yo entro a atender a este paciente con mi modelo del Brian Weiss. ¿Cómo llego al programa OVNI? Una ex profesora mía de la universidad le pregunta un amigo de ella si ella conocía a alguien que se manejara bien en hipnosis regresiva. Y ella me había visto en la universidad y posteriormente realizar muchos trabajos en la línea. Y ella me recomendó a mí. El año 98 partí haciendo hipnosis en el trabajo con nueva imagen. Que dicho sea de paso, nunca, y esto lo desmitifico, y no es que lo desmitifique porque Rodrigo Fuenzalía también lo ha dicho, nunca vi a Rodrigo Fuenzalía ni a ningún ufólogo en el programa OVNI, en los conductores, en la gente de producción. Nunca estuvieron, nunca asistieron, nunca estaban en ningún caso. ¿Y qué pasó? Yo fui entrevistando muchas personas. ¿Y qué nos fuimos encontrando en el año 1998? Que ningún caso era interesante. Que eran fomes. Mire, yo vi un destello de luz y se fue y nada más. El año 98 fue un fracaso en las hipnosis ufológicas. Nos encontramos con epilépticos que habían dicho que habían visto luces y al entrevistarnos nos habíamos dado cuenta que era epilepsia. Y así.
El año 99 me invitan y me dicen, Cristóbal, queremos que vuelva a ser el hipnotizador del programa. Y yo les digo, perfecto, hagámoslo, pero hagámoslo con nuevas condiciones. ¿Cuáles son? Me dice el productor del programa. Primero, en este caso, hagámosle una buena entrevista previa. No perdamos el tiempo con la persona, que las cámaras, que la hipnosis, que la cosa. Hagámosle una buena entrevista previa. Segundo, apliquémosle test psicológicos. Tercero, le hacemos la hipnosis que sea necesaria. Y cuarto, yo quiero todo el material de las hipnosis que yo haga. Perfecto, me dicen, pero fírmeme aquí este contrato. ¿Contrato en el que les adelanto algo? Aquellos que me han estado ahí, ¿cuándo? ¿Por qué no le dio los videos? Yo tenía un contrato de que no podía, por una X cantidad de tiempo, difundir los videos que me iban a entregar a mí. Porque obviamente esos videos iban a ser publicados en el programa de televisión. Entonces ellos no querían que yo quemara las imágenes o que hiciera algo con esas imágenes antes. Empezamos a ver un montón de casos que les vuelvo a relatar. Esto parecía el reality de Yo Soy. Lleno de gente. Es que yo vi un ovni, es que yo vi, no, es que yo me contacté. Fue tan patético que en una oportunidad yo me aburrí y le dije a una persona, ¿sabes qué? Te voy a hipnotizar y cuando te hipnotice te voy a decir que digas solo la verdad. Y eres incapaz de mentir en esto y vamos a develar cuál es tu verdad. Cierra los ojos y ¿saben lo que hace la persona? No puedo. ¿Cómo no puedes? No, es que no se me cierran. Al rato llega y dice, es que tengo que confesar de que yo quería ganar algo de platita o algo de fama y en realidad inventé esta historia. Hay mucha contaminación. Algunos ufólogos van a decir que se hace a propósito para contaminar historia o cosas. Pero en eso sí estoy de acuerdo con muchas personas que critican los programas de televisión ufológicos porque efectivamente yo creo que en estricto rigor hay que entender de que todos tienen auspiciadores, todos tienen personas que tienen un empleo y todos tienen una historia entretenida que contar. Si la historia no es entretenida, se van. Si en estos momentos yo estoy siendo fome con ustedes, voy a empezar a bajar el número de visitas, que vamos en 535. Entonces, yo planteo hacer toda esta entrevista. Pero yo no entendí una cosa que también hay que entender. La televisión funciona de la siguiente forma. Yo no puedo plantear todas mis reglas a mi antojo porque también me tengo que adaptar. Y como me tengo que adaptar, pero cuando tú trabajas con equipos de cámara, me dicen, nos conseguimos a una persona que nos dieron el dato y tenemos disponibles las cámaras en este momento. Para que se entienda un poco, este programa no lo hace TVN. Por si hay algunos que me decían, es que Patricio Bañado. Patricio Bañado es simplemente la imagen de TVN. Pero el programa lo hacía la productora Nueva Imagen. Y cuando tú trabajas en una productora, no trabajas en un proyecto. Trabajas en muchos. Tienes 3, 4 programas que estás haciendo. Por lo tanto, las cámaras, tú no tienes disponibilidad de cámaras todo el tiempo. Ni de camarógrafos, ni de productores. Los camarógrafos y los productores aparecen en cada cierto momento. Entonces, no, Fuenzalía no era el productor del programa, y escribieron, no. Era alguien asesor, que por Dios que hubiera sido bueno si no hubiera asesorado antes. Que él mismo lo ha dicho. Pero bueno, entonces me dicen, tenemos las cámaras y tenemos un personaje, tú le podrías hacer una hipnosis y si funciona algo, si hay algo interesante, ahí le aplicamos la entrevista, los test psicológicos y todas las cosas. Y yo,
que me pareció razonable tener una visión plástica de esto, ser flexible. Yo digo, bueno, hagámoslo. ¿Quién es Claudio Pastén en ese tiempo? Era alguien que trabajaba instalando redes computacionales o algo así entendí yo al menos, y que en varias oportunidades se había acercado a Rodrigo Fuenzalía diciéndole, oiga, por si acaso yo he visto extraterrestres, oiga, yo tengo fotos con extraterrestres, oiga, pésqueme. Acá no fue que Claudio Pastén fue descubierto. Ese otro dato que nadie sabía. Porque Rodrigo Fuenzalía en un reportaje lo cuenta, pero lo contáis Rodrigo medio guatapenqueado. Acá Claudio Pastene lo buscó a él para salir en la tele. O para al menos buscó a Rodrigo Fuenzalía, Chico TV. Creo que Rodrigo Fuenzalía es el ufólogo, entre comillas, más conocido en la televisión. Salfate es considerado ufólogo o algo así, espero que no. Pero Rodrigo Fuenzalía salía en todos los programas, entonces Claudio Pastén lo busca en la radio. Ahí empezamos a preguntarnos el interés de Claudio Pastén de contar su historia. Bueno, hay gente que en una de esas quería contar la historia. Sí, puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Y Rodrigo Fuenzalía al equipo de producción, tengo entendido que le da este caso. Pero sin mucho detalle, tampoco Rodrigo Fuenzalía sabía mucho más del caso, al parecer. Al parecer, creo. Rodrigo, si estoy equivocado, sé que por ahí me estás viendo, me lo dices. Pero era un personaje interesado en la ufología, no era un escéptico Claudio Pastén, no era alguien aislado del tema. De hecho, Rodrigo cuenta que de niño él había ya tenido una experiencia, entre comillas, ufológica, que tenía una fotografía. Rodrigo, sería interesante que cuando tú cuentes esas cosas esté la fotografía. Porque si no, actuamos de fe. Será, le creemos. Pero decía Claudio Pastén que, al parecer, por lo menos eso es lo que cuenta Rodrigo Fuenzalía en una entrevista, que da en internet, en YouTube, que Claudio Pastén estaba en esto. Acordémonos entonces, yo, hipnosis regresiva, experto en el modelo Brian Weiss, hablando con los maestros espirituales, al estilo Brian Weiss. Aquellos que no entiendan un poco, métanse a leer el Muchas Vidas, Muchos Maestros. Ahí van a entender la dinámica que tiene Brian Weiss al respecto. Y ahí llega Claudio Pastén. Al principio yo no hablé mucho con Claudio Pastén, tengo que reconocerlo, y ahí sí creo que es un error, es un importante error. Yo le dije, ¿usted viene por algún acaso? Sí, yo vi una experiencia rara, me pasó esto, y no me acuerdo de nada. Solo me acuerdo de unas luces. No me acuerdo de nada. Ojo con lo que estoy diciendo. No me acuerdo de nada. Solo que vi unas luces y nada más. Y que tuve un missing time. Un tiempo perdido. Y que habían unos alemanes en una esquina y después cuando yo me desperté ya no estaban los alemanes. Bueno, los alemanes nunca se encontraron en ningún lado. Nunca. Nunca apareció un alemán diciendo, oiga, qué interesante, yo vi el canal Infinito y este señor hablaba, yo estuve ahí ese día. Bueno, no hay testigo. Por lo tanto, tenemos que creerle a Claudio Pastén que ese día ocurrió eso. Y yo empiezo con la hipnosis. Y aparece algo que nadie esperaba. El lenguaje. Y el lenguaje me volvió loco. El lenguaje fue como el fuego artificial de lo que estaba pasando. Fíjense que el contenido de lo que hablaba, yo tengo la grabación completa, no era tan interesante. Era interesante, pero no era tan interesante. Pero ese idioma me volvió loco. Y nos empezamos a mirar con los productores, con todo, y era algo que nadie esperaba.
Y más encima me empieza a decir, amigo Cristóbal, y me empieza a hablar de temáticas religiosas. Temáticas religiosas que se le ha olvidado a Claudio y que está contradiciendo. Acá, Claudio Pastén, en su última entrevista, habla de Dios y de un montón de cosas y el Creador. En la entrevista que tuvo conmigo, Claudio Pastén dice, y creamos al hombre a su imagen y semejanza. ¿Estaba solo Dios, amigo Cristóbal? Lo que plantea Claudio Pastén en ese momento es que nosotros fuimos creados por extraterrestres o seres de luz, o como ustedes le llamen, pero son varios. No es uno solo, no hay un Dios. Son muchos. O por lo menos, Claudio, si estás viendo este programa, eso yo entendí. ¿Ah? Porque me mereces todo mi respeto, Claudio. De hecho, te mandé un mail y nunca me lo respondiste. Entonces, haremos al hombre a su imagen y semejanza. Volvió. Pero bueno, por lo tanto, hay algo que yo analizo 20 años después de esta historia. Y es algo que yo me pregunto. Y es algo que tiene razón el análisis que hace un personaje. ¿No habré influenciado yo con mi modelo de regresión hipnótica, con mi modelo el Brian Weiss, a que apareciera Irenco? Si hubiera sido otra persona la que hipnotiza a Claudio Pastén la primera vez, porque ojo, después Irenco aparecía hasta solo. ¿Ah? Entonces, Rodrigo Fuenzalía me decía que yo lamentablemente era muy inexperto porque no sabía que lo que había pasado ahí era un trance mediúmnico o mediúmnico. Y me lo argumentó después que es parte de la terapia holística y toda la cosa. Rodrigo, ciencia es ciencia aquí y en la Quebrada del Ají. Todo el resto, que las energías y todo, compruébenlo. No me menciones un autor ni dos. La hipnosis tiene una historia de más de 100 años. No me menciones a un autor. O dos autores. O gente espiritual. Acuérdate que después entrevistaron a otro psicólogo que decía que el otro estaba en un éxtasis conectado con las estrellas, con el sol y con la luna. Yo hablo de ciencia. Y yo parto no creyéndomelo todo. Al contrario, yo parto dudando. Pero en ese tiempo yo me fui al carajo. Otro misterio que alguien se va a preguntar, ¿por qué la invitación de los 33 soles? Y esto no lo sabe prácticamente nadie. Yo creo que ni siquiera Rodrigo, que después, una vez que se editó todo esto y que se le lanzó al aire, puede que haber estado un poco más metido en eso. O en nuestras conversaciones en el auto varias veces, cuando yo iba a Viña. Y que me acompañaba. ¿Saben por qué se da la cita de los 33 soles? Ninguno de ustedes se lo va a creer, porque esta cuestión es inédita. Estábamos grabando, ya llevábamos 2-3 horas de grabación y se estaban agotando las baterías y no les quedaban cinta a las cámaras. Y me mira el productor y me dice, Cristóbal, cítalo para mañana a Claudio, porque se nos está acabando la cinta. Y esto está muy interesante, pero ya no tenemos cinta que grabar. Entonces por eso es que yo le digo a Claudio, hablemos mañana, Claudio, porque se están acabando las cintas detrás de la cámara. Y ahí Claudio dice, no, en 33 soles. Y se genera el encuentro posible extraterrestre. Entonces, el encuentro de los 33 soles en realidad se dio porque las cámaras de televisión le quedaba poca cinta. No era porque nuestra intención era esa.
Pero acuérdense, yo venía del modelo del Brian Weiss, estaba hablando con Irenco igual como lo hace Brian Weiss con un maestro espiritual, por lo tanto, perfectamente yo pude haber contaminado la historia. Entonces, ahí aparecen los 33 soles. Y aparece algo que me desconcierta profundamente. Yo estaba loco. Vuelto loco. Si tengo que reconocerlo, pues sí. Ya 3, 4 años haciendo hipnosis. Hablaba con los maestros al estilo de Brian Weiss, pero esto que te hable un extraterrestre y que te invite a una cita, quedo loco. Pero ¿saben dónde me empiezo a enfriar y dónde me empieza a llamar la atención? Las 3 despertadas de Claudio Pastén. Oye, Claudio, ¿te acuerdas de algo? Vamos, comienza a recordar. Recuerda. Sí, tomé agua delante. Ya. Tomé agua delante. ¿No recuerdas nada más, Claudio? ¿De la hipnosis? ¿Me hicieron hipnosis esto? No, para nada. Ustedes me despertaron. Ustedes saben lo que... Ahí está, pues. Ustedes lo pueden recordar, pues, para verlo. ¿Se puede, no? ¿Te gustaría Algún día. verlo? Algún día, ¿no? ¿Te gustaría verlo? Yo creo que algún día se puede, ¿cierto? Me llaman ellos y lo Si veo. te dijera hoy día verlo. Pero no está aquí lo de la semana pasada, ¿sí? ¿Pasado? ¿Te pasaba? ¿Cómo te fue? No, 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 pero ¿tienes curiosidad por verlo? No, no, sí, Ah, no. no, para nada. ¿Por qué no? Porque si ustedes le... No, si yo le ayuda, pues, estoy ayudando a ellos. Lo esperable, en una estructura normal, en una persona normal, que más encima le gusta lo ufológico, que sienta el misterio de la ufología, que le pasó algo que no se acuerda, ¿cómo sería su reacción? Usted que me está escuchando, sí, usted. ¿Cuál sería la reacción? Quiero saber, po, weón. ¿Qué pasó? Me hicieron una amnesia. No me acuerdo de nada, puta, cuéntenme qué pasó, me interesa saber. ¿Vieron ustedes la reacción de Claudio Pastén? ¿A ustedes les parece razonable esa reacción de alguien que lleva años queriendo develar un misterio que le ocurrió? No fue una vez. Fueron 3 veces que Claudio Pastén reaccionó de la misma manera. Como que le daba lo mismo. Después le quisimos mostrar los videos, le daba lo mismo. Ustedes creen que Claudio insistió, oigan, pero ustedes tienen información, quiero yo saber, etc. No, nunca. Nunca. Y eso, yo estaba en las nubes y me botó al suelo al final de la entrevista. No me acuerdo si en la edición del programa OVNI se muestra, pero yo se las quise mostrar en ese fragmento. Es raro, como diría mi profesor de psiquiatría, que quiero tanto. Es raro al menos, Claudio. Es rara tu reacción, fue rara tu reacción de tanto chiste todo el tiempo. Nunca se tomó en serio la hipnosis cuando hablábamos con él. Cuando hablábamos con él en tiempo sin trance. Siempre era tirarlo a la broma, a disminuir la cosa, a no darle importancia. A decir, bueno, terminaron ustedes, hicieron lo que... Como yo ya presenté esto, quedaron contentos porque yo ahora me voy. No quiero decir con esto que Claudio haya mentido, que Claudio haya simulado, que Claudio... cualquier cosa. No estoy diciendo eso, estoy argumentando algo que a mí me pasó. Yo no me esperaba esa respuesta de Claudio. Algo que no sabe nadie de ustedes, o muy pocos. Pero, ¿saben por qué la primera hipnosis, entiéndase bien, solo la primera hipnosis de Claudio Pastén se le provoca amnesia? Ustedes lo vieron. También subí el video. Pero es por algo. Claudio Pastén relataba la historia, ahora la podemos contar, porque ha pasado tantos años. Irenco decía que se iba a llevar a otro planeta a la hija de Claudio Pastén. Y nosotros dijimos, llega Claudio Pastén a despertarse con esa información,
y se va a descompensar. Tenemos que prepararlo para esa información. Porque si no, Claudio Pastén se va a descompensar y se va a volver loco y a decir, ¿qué hacemos? ¿Se van a llevar a mi hija? Entonces hablaba de que a Claudio le iban a llevar su hija. Y lo que yo provoco es amnesia. Pero solo en la primera hipnosis. Y provocar amnesia en estado hipnótico es re difícil. Solo se logra en algunos casos. No es tan fácil provocar la amnesia a alguien en estado hipnótico porque por lo general, la gran mayoría de las personas, y así lo ven en mi clínica cuando yo hago trabajo terapéutico, las personas se acuerdan de todo. Sería absurdo que a una persona con crisis de pánico yo trabaje un trauma infantil y lo elaboremos y lo desarrollemos y lo trabajemos y la persona después se despierte y me diga, bueno, ¿qué pasó? No, la persona se tiene que acordar. Y lo normal y lo habitual es que las personas se acuerdan prácticamente siempre, por no decir siempre, a menos que tú provoques una amnesia. Bueno, nosotros de manera intencionada provocamos la amnesia. Por la razón de esta hija o estas hijas, no me acuerdo bien, que se iban a llevar los extraterrestres. Y por lo tanto dijimos, no le vamos a contar esto a Claudio, si él nos pregunta, vamos a contarle todo el resto, pero esto no se lo vamos a contar. Entonces fue raro, ¿cierto? Perdón, la gente yo sé que hay gente que sigue a Claudio, que quiere a Claudio. Yo solo estoy diciendo un relato. Puede que alguno de ustedes se explique la actitud de Claudio porque lo conocen y porque tal vez es bromista o no le dio tanta importancia en ese momento. Puede ser. Yo estoy contando un hecho. Solo un hecho. Solo un hecho. Entonces, por eso le provocamos amnesia. Y luego de eso, yo le digo al equipo, bueno, impresionante el caso. Yo creo que ninguno de esa noche durmió. Y dijimos, ahora hay que aplicar las test. Yo pedí aplicar test. Y aplicamos los test. Pero en realidad fue otro gran cagazo a un buen chileno. Aplicamos test de Rorschach solamente. Y no lo cotejamos con ningún test más. El test de Rorschach es un test de personalidad. Y le pedimos a un compañero de curso de ese tiempo, que ya había salido también de la universidad, que él era fantástico en test de Rorschach. Pero voy a desde ya hacer la autocrítica. ¿Se acuerdan que les dije que me voy a criticar? Cometimos dos grandes errores. El primero, aplicamos test de Rorschach, pero completamente videado y grabado por cámaras. ¿Qué pasaba si Claudio Pastén le gusta hacerse el gracioso en las cámaras? Es tan pintamono que le gusta figurar. Entonces inmediatamente se contamina los resultados de ese test. No es válido el test. No sirve. Alguien me dirá, ¿y por qué te estás haciendo la crítica ahora y no lo resolviste en ese tiempo? Pues no tenía la experiencia. Ahora tengo 20 años más de experiencia, no lo haría así. Le aplicaría 2, 3, 4 baterías de test. Al mínimo el MMPI, que son 500 y tantas preguntas para ver si cuántas veces miente o no, que un test de veracidad. Le aplicaría el test de Rorschach, le aplicaría el test de Lucher, le aplicaría varios test. O test gráfico, una buena entrevista. Y ninguno de esos videado, por supuesto. Pero independientemente de eso, yo por ética profesional hoy y nunca voy a develar el resultado del test de Claudio. Pero el test de Claudio arrojó que no era confiable el relato bajo los resultados que dio el test. La gente podrá decir de que los test no sirven, que la hipnosis es una tontera, que los test psicológicos valen cualquier cosa, da igual. Pero
nuestro sistema de validación de estructuras de personalidad y de determinar una serie de indicadores es a través de estas pruebas. Se selecciona gente a través de estas pruebas, se contrata gente a través de estas pruebas, se eligen personas bajo estas pruebas y se trabaja clínicamente bajo estas pruebas. Pero Pastén dice, a mí me aplicaron un montón de pruebas. No, por lo menos yo, Claudio, te apliqué una sola. Y no fui yo, fue Johan, que te acuerdas bien de él. Fue una sola prueba. Y desde esa prueba sacamos conclusiones. Entonces, ¿qué me pasó después? Porque aquí viene ya la gran crítica de la Santa Inquisición a mi persona. A este pobre peludo, casi, flacuchento, hipnoterapeuta, porque no tenía el título profesional todavía de psicólogo. Estaba terminando mi tesis. ¿Qué hace alguien razonablemente? Pesca las pruebas, revisa el video. Yo volví a revisar el video ahora con calma, no con la calentura del momento, que obviamente te ciega. Y yo me instalo y empiezo a ver el video. Me vuelvo a impresionar y me junto con un grupo, con psicólogos, con amigos, con familiares. Y nos juntamos como 20 personas en una casa. Varios de ellos están metidos hoy día en el Facebook acompañándome. Rodrigo, capaz que Johan esté. Y algunos ya no están, como mi querido amigo Emilio. Y vimos el video y me dicen, mira, retrocede, aquí le pediste que repitiera la frase y cambia la frase. Si tú dices, hola, ¿cómo estás, Cristóbal? Y yo inmediatamente te pido, repite la frase, tú me vas a decir, hola, ¿cómo estás, Cristóbal? Pero el lenguaje lo cambia. Y me dicen, ¿te fijáis que aquí hay algo raro? Y empezamos a hilar fino. Y empezamos a ver que el lenguaje era contradictorio además. No sé si, como les digo, yo tengo el video completo. Y en el video completo parte Irenco diciendo, no te voy a decir nada. Me ordena, Claudio dice, me ordena Irenco guardar silencio. Parece que es como mi hijo, en que uno a mi hijo chico uno le dice, oye, no le conté a nadie tal cosa, y es pan con palta, se le sale todo al tiro. En este caso, Irenco dijo, no hablaré de nada, y a los 2 minutos ya estaba hablando del universo, de que por qué maltratan el universo y todo. Ahí había una contradicción. El personaje al principio dice que no va a hablar de nada y después se abuena conmigo. Es súper interesante. Yo estoy narrando un relato. Un relato. Acá, cagazo suyo como profesional, sin duda, estimado el que lo escribió. Sin duda. Sin duda. Y eso me genera a mí mis dudas internas también, porque las vamos a hablar más adelante. Entonces, el lenguaje de Irenco es raro, pero no sigue un hilo y se contradice. Los 33 soles fue porque no nos quedaba cinta. En ese tiempo, acuérdense, la tecnología no es la de ahora. Era con cinta. Y se acababan las cintas. Entonces había que alargarlo y verlo después. Tercero, porque me empieza a llamar la atención de la forma en despertar de Claudio, que no pesca. Alguien me dirá, sí, pero es que alguien que se despierta de hipnosis está medio perdido. No, no es así. Yo llevaré hipnotizando a unas 10.000 personas en este tiempo. Y no estoy exagerando. Yo todos los días atiendo muchos pacientes y a todos los hipnotizo todos los días, los 5, incluso a veces 6 días de la semana, y cuando hago seminario y congresos más todavía. Y la gente no se despierta así, créanme, no se despierta así la gente. Entonces, nos llamó la atención la personalidad de Claudio, que siempre hablaba en broma. Y aquí, en esta junta de expertos amigos,
gente que me quería, me dicen primero, las pruebas de Claudio psicológica o la prueba de Claudio psicológica, ahora sabemos mal hecha, no entrega un relato 100% confiable. Su estructura de personalidad o las características que él mostró no habla un relato confiable. Cristóbal, te vas a desacreditar y todavía no partes siendo psicólogo. Me decía mi amigo Emilio, que yo lo quería tanto, falleció hace un tiempo. Me decía, Cristóbal, yo ya te estoy viendo cámara, si esta cuestión es televisión, te van a grabar arriba de un burro subiendo al cerro, yendo a buscar extraterrestres que no vaya a encontrar. Y vaya a ser el hazme reír de la psicología y de la hipnosis, ni hablar. Y yo digo, bueno, pidámosle más pruebas a la producción. Entrevistemos a la familia. Veamos si la mamá de Claudio, ¿qué nos tiene que contar de Claudio? Si era un niñito mitómano, si era un niñito fantasioso. Investiguemos si Claudio tiene una hija, tendrá una mujer. Preguntémosle cómo es Claudio. Porque además este Claudio tan bromista, este Claudio tan light en el tiempo que yo lo conocí, investiguemos un poco eso. Metámonos en eso. No, me dice la producción. No, por ahí no. Me dice, no, la historia va bien, déjala así. La historia va bien, me dice el productor. O una de las personas del equipo. La historia va súper bien, déjala así. Oye, pero es que yo estoy pronto a titularme. Tienes razón, Rodrigo Fonsalía, en eso que contaste en un programa hace poco. Todos se han querido subir ahora con el tema Pastén. Y Rodrigo dice, no, es que Cristóbal estaba por titularse en una universidad muy religiosa y había temas religiosos. Sí, era una de las partes. Pero no era toda la parte, Rodrigo, y tú lo sabes. ¿Y por qué? Porque habían cosas de Claudio que nos llamaban la atención a todos. Era una situación que me encantaba ciertas cosas, pero por otro lado, me enfriaba cierta otra. Me seguía llamando mucho la atención el vocabulario que él tenía, independientemente de esa contradicción. Yo decía, bueno, si yo te digo, hola, ¿cómo estás, Cristóbal? Y yo te digo, repite, yo puedo decir, ¿qué tal, Cristóbal? Y cambié. Puede ser, ¿no? Además Claudio, súper llano, súper como dispuesto a ayudar, dispuesto a dar su testimonio, a estar ahí, a prestarse para la hipnosis. Que Claudio, no sé si después te utilizaron o te utilizaste, no tengo idea el término, pero pucha que apareciste después en cosas, ¿no? Entonces, sigamos, y acuérdate después, las hipnosis se van contaminando. Las hipnosis se van contaminando. Entonces, yo estaba pronto en la titulación, me iba a desacreditar con una historia no muy confiable. Y alguien me va a decir, ¿y tuviste miedo? También, po. ¿Ustedes no? Yo, cuando iba al Hospital Salvador, con mi amigo Rodrigo, que está por ahí, veíamos un sujeto en una oportunidad que decía que él era Cristo. En el hospital psiquiátrico del Hospital Salvador, en la zona de psiquiatría. Y él decía que él se llamaba Washington, que lo había atropellado un bus, que en realidad le pasó a llevar, se cayó al suelo, se desmayó y después cuando se paró dijo que él había muerto y que Jesús se metió en el cuerpo de él y que él era Jesús. Y yo miraba a mi amigo Rodrigo y nos decíamos, oye, ¿y si fuera cierto? ¿Por qué no? Washington, Jesús, y nos regaló un dulce. ¿Te acuerdas, Rodrigo? Entonces, en este caso, yo también me decía, bueno, ¿y si fuera cierto? Igual susto, ¿no? Pero no fue el susto la primera base, eso es lo que les quiero contar. No fue el principio el susto. Fueron muchas otras cosas también que la situación hacía que se desacreditara. Y luego me entrevisto, yo voy a la producción y les digo, yo no voy a ir al Cajón del Maipo. Y les doy mi argumento y les digo todos estos argumentos.
Y le digo, el relato no es confiable, fíjense en lo que pasó acá y todo. Y me llevan a la entrevista con el mismísimo Patricio Bañado. Toda la gente dice, hoy, pero Bañado y todo. Bañado no estaba involucrado en el programa. Bañado no investigaba el programa. A Bañado ni siquiera le gustaba el programa, lo detestaba. Bañado, ¿ah?, este hombre tan serio y que yo respeto tanto, es tremendamente escéptico. De hecho, fue muy anecdótica la experiencia que después de la entrevista, termina la entrevista de que él me ponía a prueba y me ponía en buscar mi argumento y contraargumentaba muy seriamente. Termina, se apagan las cámaras y Patricio Bañado dice, muchachos, ¿apagaron micrófono? Sí. Cristóbal, te encuentro toda la razón. Yo no creo nada de estas cosas. Para mí son puras leceras. Entonces, no argumenten que no, que Patricio Bañado era el rostro que instala TVN para que la productora Nueva Imagen tenga su programa OVNI, y además es un personaje con alto nivel de credibilidad, Patricio Bañado. Pero vuelvo a lo mismo. El programa OVNI era un programa de televisión, de entretención, de investigación, pero de investigación blanda. Fue bueno el programa OVNI, fue interesante, ayudó a varias cosas, pero no es la verdad. Si ustedes buscan la verdad, no la busquen en la tele. Entonces, aquí Rodrigo Fuenzalía dijo, a mí nunca me llamaron. Yo a Rodrigo Fuenzalía lo conocí por una amiga, ni siquiera por el programa OVNI, yo lo conocí tiempo después por una amiga en común. Y ahí nos presentaron. Hubiera sido súper interesante haber contado con la asesoría de algún ufólogo en su momento. Porque una de las cosas que me dijo Rodrigo Fuenzalía era que el relato que había hecho Pastén, de que éramos creados por extraterrestres y cosas, no era un relato novedoso. Yo, como no me dedicaba a la ufología, para mí fue un relato tremendamente novedoso. Pero Rodrigo me dice que ya había mucha literatura de las teorías al respecto. Yo no lo sabía, para mí era algo nuevo y me dejó igual medio lado. Entonces, si no era algo nuevo, esta cosa de los gigantes en la Tierra, que yo lo veía como algo novedoso, si no era algo novedoso, entonces lo único que nos quedábamos era con estos neologismos o el lenguaje que teníamos. Y eso hacía que nos quedáramos con la historia. Hubiera sido súper buen aporte, pero ¿sabes qué? Probablemente más se hubiera caído la historia y probablemente nadie estaría hablando del caso Irenco en estos días. Por lo tanto, ¿cuál es la crítica que hago a mi gestión? Muchas. La hipnosis fue bien hecha. Te equivocaste. Estuvo bien hecha, pero contaminada por una visión de tipo de hipnosis regresiva Brian Weiss. Primero, yo jamás debería haber hablado con Irenco como un externo que lo ocupe de medium a Pastén. Eso se me ocurrió a mí, pero se me ocurrió a mí porque Brian Weiss lo hacía. Si lo hubiera hecho otro, Irenco no le habla. Probablemente, por lo menos es mi visión. ¿Se entiende? Por otro lado, la hipnosis no se hacen en un suelo, no se hacen en la mitad de la selva, no se hacen y se les pasa la mano así como haciéndoles reiki y cosas así. Eso es show. Eso es para la tele. Eso es, como dicen en la tele, sacar el mono. Muchos sacaron el mono simplemente con Claudio. A todo esto, después Claudio empezó a cambiar el lenguaje. Pero ahí hubo varios errores entonces.
no ha realizado una buena entrevista. Nos apuramos, estaban las cámaras y todo, yo flexibilicé. Haber aplicado solo un test psicológico y bajo cámara, bajo gente. Él iba contestando y le estaban grabando, eso no se hace. Contamina la respuesta. Haber seguido con la hipnosis. ¿Por qué, Cristóbal, seguiste con la hipnosis? Les mostré unas cosas. Primero, tenía contrato con No Imagen. No podía yo llegar y decir, no, me voy. Me vino la pataleta. No, yo tenía que continuar con la hipnosis hasta el final, por lo que la producción me dijera. Yo no me podía llegar a ir. Entonces dije, no, yo me voy, y me dijeron, compadre, usted tiene un contrato. Usted firmó un compromiso con nosotros. Chuta, ya, pues hagámosla. Y la tercera hipnosis les mostré el video. Y era porque cuando le mostraban los videos a Pastén, empezaba como a cabecear un poquito. Entonces me dijeron, oye, ¿por qué no le hace una hipnosis para terminar? Que en realidad tenía otra finalidad la hipnosis. Y después me la dijeron. Y era para que la historia quedara redondita. Ese fue el argumento, para que la historia quede redondita. Es decir, que quede buena para la tele, que quede entretenida para la tele, que termine redondita. Y tengo un gran arrepentimiento no haber ido al Cajón del Maipo. Me arrepiento y va a ser algo que me voy a arrepentir hasta el día de mi muerte. Pero no porque creyera necesariamente en el caso Irenco, sino que porque al no ir, los 475 personas más todos los que están en Instagram quedaron con la duda. Y si hubiera ido, hubierais conocido a Irenco. Serías el primer ser humano en ser grabado. Yo creo que no, ¿saben por qué? Porque después Pastén argumentó que había hablado con un anciano, que eso ya para otro capítulo, me demoraría mucho en hablarlo. Si ustedes quieren me hacen las preguntas después. Y que no se presentó Irenco porque había en cámara. Oye, pero si me estaba hablando en las cámaras y sabía Irenco que había en cámara y que éramos un programa de televisión. Después él dijo, no aparecimos porque había en cámara. Pero yo al no haber ido, los dejé a todos ustedes con la duda. Y yo también. Y quedó la historia abierta. ¿Qué hubiera pasado hoy en día, después de 20 años? ¿Yo qué hubiera hecho hoy? ¿Sabes qué? No creo en el relato de Claudio, pero voy a ir para corroborar que el relato no es confiable. Y voy a ir para demostrar que lo único que nos vamos a encontrar es con frío. O con la luna y la estrella. Nada más. Y probablemente yo no estaría conversando con ustedes en estos momentos, ni el programa se hubiera tirado al aire porque hubiera sido fome. Entonces sí me arrepiento de no haber ido. Dejé pendiente la historia. Y cada vez que iba por cualquier lado, te dio susto, te dio miedo, oiga, ¿por qué no fue? Y se especulaba, no fue porque esto, por el otro. He escuchado historias desde las más descabelladas de por qué no fui. Y me arrepiento, como les digo. Pero no me arrepiento porque, bueno, ¿y si hubiera sido cierto? ¿Y si Washington sería Cristo también? Puede ser, po. Y lo que también me preguntan entonces es por qué seguí. Fíjense que después del programa OVNI, yo le pedí a Claudio hacer nuevas hipnosis. Y Claudio accedió. Claudio, yo te tengo una estima que tú no lo sabes. Por eso quise juntarme contigo de nuevo. Quizá ni siquiera para hacer una hipnosis, quizás para tomarnos un café juntos y conversar de esto. Como viejos crack que estuvimos juntos en algún momento. O quizás para hacer una hipnosis independientemente del resultado. Yo te escribí un correo. Tú nunca me has llamado. De hecho, la gente me dice, ¿por qué no le ha entregado la cinta a Claudio Pastén?
señora, si usted me toca el timbre y me pide una tacita de azúcar, yo puedo determinar si quiero darle la tacita de azúcar o no si es mi vecina. Pero si usted no me toca el timbre, no me alegue que por qué yo no le he dado azúcar. Claudio Pastén sabe dónde trabajo, hipnosisclínica.cl, sabe todos los datos. Y nunca me llamó. Nunca me ha pedido nada, Claudio. De hecho, subí otro video más en donde les muestro que a Claudio no le interesaba los videos. Señora, usted que dice que yo tengo los misterios, los secretos de la humanidad. Yo le voy a contar. Resulta que cuando hice la cuarta hipnosis, que es la hipnosis que yo grabé, junto con mi hermano me acompañó ese día, que me prestaron otra consulta, yo la grabé porque igual quedaba yo con duda. Yo quería ver qué pasaba con esto. Ahora, cómo era Claudio sin cámaras de tele. Y lo que me encontré fue con una hipnosis, con un relato de pastor evangélico. Ayudad a los demás, Cristo te ama, no sé, cosas de ese estilo. Yo ya ni me acuerdo tanto, pero me desilusionó porque yo dije, pucha, esto parece una conversación de tipo religiosa, en donde no había, señora, yo no miento, no había nada, no tengo ningún secreto de la humanidad, no sé cuándo va a ser el fin del mundo, no sé cómo transformar el agua en oro, no aparece esa información, señora, discúlpeme, ¿por qué me la voy a querer guardar? Y además lo siguiente, ¿por qué me voy a guardar información si se supone que Claudio se acuerda ahora de todo? Escribió un libro, o 2 o 3, no tengo idea, hablando de su viaje. ¿Por qué va a querer o por qué le va a interesar a alguien un video si se acuerda de todo? Que es contradictorio también. Bueno, ese video que yo grabé en esa oportunidad, para mí, muchacho de 28 años, me resultó tan fome, tan poco relevante, que ni siquiera sé si lo borré, lo boté, no tengo idea. Pero yo no lo tengo. Señora, deje de escribirme que tengo los secretos de la humanidad. Señora, perdón, no quiero ser impertinente, pero de repente hable estas cosas con su hija, con un hermano, con un amigo, y pregúntele si en realidad yo estaré obrando mal o usted quizá tiene un pensamiento un poquitito recurrente. Entonces, esa hipnosis que tanto hablan, que fue una, no me acuerdo en realidad, les voy a ser súper sincero porque como les digo yo no miento, no sé si fue una o 2, pero no fueron más que esa, y me encontré con un Claudio Pastén que era distinto a las grabaciones de la tele, era menos espectacular. Las grabaciones que hicimos en la tele eran mucho más interesantes, mucho más espectaculares, el idioma salía mucho más fluido, después fue perdiendo el idioma. De hecho, si se fijan en Nat Geo, ahora hablaba Pastén, usted, queréis, venéis, parecía otro idioma. Incluso el Corania lo perdió. Ya hablaba otro idioma. Entonces, errores del caso. No ha herido. Haber seguido con la hipnosis, no haberme puesto firme, pero bueno, tenía un contrato. Algo también raro. Las hipnosis en trance se dan cuando uno las provoca. En general no se da. Claudio decía que no se acordaba de ninguna hipnosis. Él hablaba como irenco y después se despertaba y decía, no sé de qué estamos hablando. Ha sido el único caso en mi vida que ocurre eso. Ustedes dirán, bueno, el gran caso que he tenido, bueno, puede ser, pero a mí no me ha tocado nunca a alguien que sin que se le provoque amnesia no se acuerde de las cosas y que no le interese saberlo, le dé lo mismo.
Me acuerdo de esa hipnosis en donde Claudio, la tercera hipnosis, que en realidad era para que redondearan la película, Erenco me dice, sal para afuera, te estoy esperando. Chuta, salgamos. Ustedes me van a decir, oiga, pero viste una lucecita chiquitita, así como nada. En cientos de entrevistas, Pastén la tiene clara. Entonces, no debería necesitar nada. Pastén jamás se ha comunicado conmigo. Yo sí. Yo le escribí a Pastén. Yo sí. Yo le he mandado mensajes de gente que lo conoce. Oye, sería bueno juntarnos. Me gustaría tomarme un cafecito con él. Sé que hace cerveza, lo vi en un programa en Megavisión. No soy bueno para tomar, pero me tomaría una cerveza hecha por Pastén. Y acuérdense también que yo tenía un contrato de no divulgación, hecho por Nueva Imagen. Por lo tanto, yo no podía llegar y andar mostrando los videos. Y hoy en día tampoco los he mostrado. Tenía un contrato de confidencialidad de las cintas. Y a Claudio tengo entendido que le pasaron esas cintas. De hecho, tengo un video que se los mostré, que Claudio le cuentan, y él muestra que le mostraron las cintas.